afirma, yo soy bueno, por lo tanto, todos los que están contra mí son malos. Bueno, ok, entonces, en el izquierdismo se definen como buenas personas porque, según ellos, están defendiendo víctimas contra opresores, ¿no? Entonces hay algo más claro que Pedro Sánchez diciendo todo el tiempo, estoy del lado correcto de la historia. Exacto. Sí, pero si sos mujer, si sos negra, si sos lesbiana, ya tenés un buen puntaje. Si además sos judía, perdiste todo el puntaje. Romper contra aquellas cosas que se dan por sentadas, que vos pensás porque vos sos bueno. Israel es la avanzada, ¿no? Y el puesto de defensa que tenemos en Occidente sobre la barbarie. Amigos de More, amigos de Management of Reality, bienvenidos. Tenemos hoy el enorme placer de tener una conversación con Osvaldo Bazán, que hace periodismo libre en Argentina. Y Osvaldo, me interesa hablar con él porque recientemente él decidió que Israel es un tema muy importante para su trabajo periodístico, pero antes no estaba hablando de Israel. Y las razones de que él, como él mismo dice, se obsesionó con Israel, son muy interesantes, creo, para todos nosotros y tienen mucho en común con el espíritu y el trabajo que hacemos en Management of Reality. Entonces, bienvenido, amor, Osvaldo. Un placer tenerte con nosotros. Y muchísimas gracias por haberme invitado. La primera pregunta que te quiero hacer es, platícanos sobre esta transformación en tu trabajo periodístico. A ver, hasta el 6 de octubre del 23, yo era un muchacho que creía que el mundo tenía problemas, pero que los iba superando con el tiempo, que cada vez estábamos un poco mejor. Un poco como dice Pirker en su libro, me parecía que el iluminismo nos había dado, estaba llegando a un momento de progreso y que cada vez podíamos estar un poco mejor y veía ese progreso. Cuando en la mañana del 7 de octubre del 23 desperté con las imágenes horribles que despertamos todos, primero sentí un gran dolor, ni siquiera sabía por qué, pero había gente a la que le estaban haciendo cosas horribles y sentí un gran dolor. Inmediatamente, al saber dónde era eso que había ocurrido, pensé en el Holocausto, como tanta gente. Y enseguida pensé que cuando los soldados aliados entraron en los campos de concentración y vieron el horror que había provocado el nazismo, tuvieron que descubrirlo, porque Hitler había escondido los campos de concentración. No porque les diera vergüenza, sino porque sabía que eso iba a caer mal en la sociedad de la década del 40 en el mundo. O sea que a los occidentales nos iba a ofender. Exacto. Que estuvieran exterminando a los judíos. Por eso lo escondieron, porque sabían que nos iba a ofender. No solo a los judíos, a la gente en general, ¿no? Por eso yo no soy judío. No, yo tampoco. Cuando yo digo nos iba a ofender, me refiero a los occidentales. No, exactamente, pero lo que estaba haciendo alguien a otra persona era absolutamente insoportable. Por eso lo escondieron. Cuando tantos años después veo que no solo no lo escondieron, sino que lo mostraron en directo, enorgulleciéndose, ya pensé que algo distinto estaba en el mundo y yo no podía ser el que había sido el 6 de octubre. Pero cuando además esa publicidad les sirvió y convocaron a millones de personas en el mundo a favor de los victimarios, cuando salieron el 8 de octubre a despegar, el 9 de octubre, cuando Israel estaba literalmente juntando los pedazos de sus muertos, literalmente lo estaban haciendo, salieron ya a criticar lo que Israel estaba haciendo. Cuando vi que despegaban los carteles de los nenitos FIR, rehenes que se habían sido pegados en algunas capitales occidentales, pensé que el mundo, y me di cuenta que el mundo era un lugar mucho peor de lo que yo pensaba hasta el 6 de octubre. Que habíamos en ese tránsito entre el Holocausto y el 7 de octubre, habíamos perdido gran parte de la empatía humana, aquello que hace que los humanos seamos humanos. Me pareció brutal, me resultó brutal y un punto para empezar todo de cero otra vez. El mundo no era como yo pensaba, las cosas no eran como yo pensaba. No estábamos cada vez un poco más humanos,
todo lo contrario. Yo nunca le tuve miedo a los avances tecnológicos, no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Digo, yo creo que finalmente esas cosas hacen progreso, pero de esto no me había fijado, de que cada vez hubiéramos ido perdiendo empatía de esta manera, que cuando vos ves a alguien torturar a alguien, te pongas del lado del torturador. Esto no pensé, no lo podía concebir. Entonces, en mi carrera periodística, yo llevo muchas décadas de periodista. Había empezado como periodista de espectáculos, fui periodista de medios, de espectáculos, después hice cultura en general, fui director de un suplemento cultural del diario, después pasé por la televisión, hice siempre periodismo de espectáculos, de medios, pasé a la política nacional, y este año, y en el 23, esto me cortó por el medio. Esto dijo, acá hay otra cosa. Argentina es parte de todo esto, pero ¿cómo hacemos para vivir en este mundo? Entonces empecé a averiguar. Digo, Israel era un país que no me había interesado especialmente nunca, de verdad. Digo, como cualquier otro país, no había puesto mis ojos ahí. Entonces empecé a preguntar cosas básicas, Digo, cosas muy básicas. Digo, le dije a un amigo judío, le digo, pero, pará, ¿ustedes estaban antes que los palestinos? O sea, ese nivel de desconocimiento tenía. Absoluto. Entonces empecé a preguntar a unos y a otros, lo que hace un periodista, empecé a descartar. No me alcanzó con que uno decía una cosa y otro decía otra cosa, entonces no me parecieron las dos opiniones iguales, las tuve que confrontar con la verdad. Esto hizo que empezase a publicar cosas con respecto a Israel desde este punto de vista, más que un punto de vista, dando estos datos que yo no conocía, que verdaderamente yo no conocía. No sabía que Israel se había retirado de Gaza en el 2005, no sabía que jamás había ganado aquellas elecciones y nunca más había habido elecciones, no sabía qué diferencia había entre Hamas y que Irán estaba detrás y los proxies de Irán. No sabía. Lo supe, empecé a contar. Y es una información que, al menos en Argentina, un país que siempre se sintió lejos del mundo, ¿no? Si pasan cosas, pasan allá en el mundo y nosotros acá, en todo caso, veremos caer las esquirlas, pero no demasiado más. Porque tenemos vacas, tenemos fútbol y bueno. Con eso más y están muy lejos. Y está lejos. Están muy lejos del mundo. En realidad, lo que están lejos son ustedes, pero bueno, dicho como argentino, ¿no? Problema de ustedes si están lejos. Entonces, ese punto Argentina le da poca importancia a las noticias internacionales en general, es así. En los medios de televisivos aparecen muy poco, en los medios gráficos un poco más, pero no mucho más. Entonces empecé a escribir y a contar esto y a notar la gran ignorancia que digo. Si yo, que había estado trabajando en medios toda mi vida, tenía esa enorme ignorancia, imaginé que muchos de mis compañeros y mucha de la gente en general también la tenía, y lo confirmé. Y esa ignorancia lleva a muchos prejuicios. Entonces, cuando vos escuchás desde los grandes medios internacionales y las agencias internacionales toda esa mentira y esa demonización que hay, bueno, será así, no sé, no llego a fin de mes, no me puedo estar preocupando por eso. Este es un pensamiento muy general. Cuando empecé a publicar todo esto, lo que noté es que la comunidad judía argentina, especialmente acá en Buenos Aires, donde estoy, no porque no ocurra en otros lados, pero yo porque estoy acá, me empezó a abrazar, digamos, empezó a tratarme muy bien, y yo notaba ahí los solos que estaban. El asunto de que yo no fuera judío era como un valor, y yo no terminaba de entender por qué. Y yo le decía, cuando una vez Miguel Viñaski, un filósofo argentino muy importante, filósofo y periodista, me dice, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces esto por nosotros? Y yo digo, no soy tan bueno, yo lo hago por mí, Yo lo hago por mí porque esas cosas que se defienden en Israel son las cosas que a mí me interesan. Es el mundo que yo quiero ver. Es un mundo que progresa, que va para adelante, que trabaja, que tiene problemas y los supera, que está muchas veces con muchas discusiones y mucho caos y no se ponen de acuerdo, pero siguen adelante. Digo, esto me parecía como interesante. Entonces digo, me parece que Israel lo que está haciendo es ser la avanzada de una defensa de todos nosotros. Está poniendo su tiempo, su vida para defendernos a todos nosotros. Ok, entonces... Perdóname, sí. Termina, Osvaldo. No, y esto hizo, digamos, que hubiera un mayor acercamiento, y ahí entonces recibí invitaciones para ir a Israel, fui a Israel y confirmé muchas de estas cosas, pero de una manera
que para mí era muy sorprendente. Yo encontré en Israel cosas que no sabía que había en Israel, ¿no? Y bueno, Cuéntanos. lo primero que me llamó la atención, pues yo había leído, sabía, el 20%, 21% de los israelíes son árabes, yo lo sabía todo. Pero llegar al aeropuerto, a Ben Gurión, y ver carteles en 3 lenguas, ¿no? En inglés, en árabe y en hebreo, fue oye, también en árabe. Difícil para una parte, pero bueno, puede ser. Cuando llegué a Tel Aviv, en la ciudad vieja, caminando, de golpe, 5 de la tarde, escucho el llamado a rezo de los musulmanes. Me preocupé. Dije, ¿dónde estoy? Me equivoqué de país. Porque acá están haciendo un apartheid con los árabes. Yo lo sé, yo lo leí en el diario El País. Y resulta que están llamando al rezo musulmán. ¿Cómo es esto? Y ahí vi la enorme mezquita llamando al rezo musulmán. Nadie se horrorizaba, excepto yo, que dije, muchachos, se están equivocando. Y miro hacia el costado y veo una iglesia, la iglesia de San Pedro, y la embajada del Vaticano ahí mismo. Y había una misa. Entonces dije, pero si a mí me dijeron que el apartheid también era contra los cristianos. Y ahí encontré algo que solo había visto en Argentina, en donde hay bastante convivencia, ¿no? Entonces dije, bueno, si esto es así, hay un montonazo de cosas que yo no sé y las tengo que averiguar acá. Eso me pasó. Ok. Sería justo decir que después del 7 de octubre te preocupó que parecía que se venía un colapso de Occidente. Es que creo que se viene un colapso de Occidente. Sí, Ok, claro, entonces mira, yo te quiero invitar, Osvaldo. Uh-huh. Te voy a compartir mi pantalla un segundito. Adelante. Te quiero invitar a que leas mi libro, mira, mi serie de libros, porque yo escribí estoy escribiendo, ya publiqué los primeros 5 tomos, aquí estás viendo los primeros 5 tomos, ¿cierto? Los estás viendo aquí. Ajá. La serie se llama, mira, lo voy a hacer, me cuesta mucho trabajo controlar esto, ahí está. Se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. ¿Ok? Y Ok. en esta serie, yo predije el 7 de octubre. Yo publiqué esto en 2013. Y en la introducción, que está en el tomo 1, que se llama Haj Amin al-Husseini, Palestina y los nazis, ahí lo estás viendo en pantalla, es este. Ups, es este. Ahí lo veo. No puedo controlar esto. Ahí está. Ahí en la introducción yo predije que se venía una matanza de judíos en Israel. ¿Ok? Entonces, a mí, dado que tú estás en este proceso de educarte sobre lo que está pasando ahí, creo que te va a interesar toda la documentación que tengo. Y te invito a leerlo. La otra cosa que te quería mencionar. Perdón, una cosita antes que me menciones. Claro. Vos como analista pudiste verlo. Me llama la atención que Israel no estuviera preparado para eso, ¿no? Bueno, ese es un tema bien interesante. Ahorita, si quieres, lo platicamos. Pero lo que yo trato en esa serie de libros es todo el contexto del antisemitismo occidental y sobre todo el antisemitismo muy profundo de la gente que gobierna en Occidente y que ha ido preparando el genocidio en Israel. ¿Ok? Entonces, y yo intuyo la misma conexión que tú. O sea, si se está preparando un genocidio en Israel, entonces lo que viene es un colapso de Occidente. Por eso se llama así mi libro. El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. ¿Ok? Ahora, tú me preguntas, ¿por qué la clase gobernante israelí que no entiende esto, no está viendo lo que pasa, por qué no están preparados, etcétera? Creo que ahí es muy importante poner atención a lo que pasó en los 90s, porque a principios de los 90s los presidentes gringos crearon un proceso diplomático que se llama el proceso de Oslo.
No sé qué tanto ya aprendiste sobre eso. Sí. Ya, ok, entonces el proceso de Oslo fue para meter a territorio que resulta que es militarmente estratégico de Israel, que son Judea, Samaria y Gaza, lo que los medios insisten en llamar Cisjordania, y metieron ahí, a esos territorios militarmente estratégicos, a OLP Fatah, que ahora la llaman la Autoridad Palestina. Bueno, OLP Fatah, hay dos líneas de investigación que yo las menciono ambas en mi primer tomo, dos líneas de investigación que cada una por sí sola es totalmente suficiente para demostrar que el Tratado de Oslo fue un ataque contra Israel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una línea de investigación lo que establece es que lo que llamamos la Autoridad Palestina, OLP Fatah, desciende directamente de la solución final nazi. ¿Por qué digo esto? Porque Fatah, que es la que controla la OLP, es la que toma todas las decisiones, que es el órgano de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas y estas gentes. Esa fue creada por el Alto Comité Árabe de Haj Amin al-Husseini. Husseini apadrinó a Yasser Arafat y a Mahmoud Abbas y a algunos otros adolescentes en los 50 para formar al-Fatah. Y este Husseini, que es el padre fundador del movimiento árabe palestino, que organizó masacres enormes de judíos en la primera mitad del siglo XX, cuando él fungía como el gran muftí de Jerusalén, él, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se va a Bagdad y ahí organiza otro pogromo de los judíos de Bagdad, termina con la vida de los judíos en Bagdad, y luego se va a Berlín, donde Hitler lo recibe como si fuera un jefe de Estado, porque los nazis creían, el Mufti Husseini tenía muchísimo prestigio en todo el mundo musulmán y mucho prestigio con los antisemitas en todo Occidente, porque él era el gran experto de cómo matar judíos, antes inclusive de los nazis. Entonces, los nazis lo reciben como el experto antisemita que era, y también pensaban que quizás Husseini, por el enorme prestigio que tenía en el mundo musulmán, que quizás sería el siguiente califa, ¿ok? Y aquí lo viste, te lo señalo otra vez, mira, él en la portada de mi libro, ahí lo ves, fíjate, es este señor ahí dándose la mano con los nazis, ¿no? Ese es el Mufti Husseini. La famosa foto, bueno, hay varias, hay un montón de fotos sobre esto. Es el Mufti Husseini cuando llega a Berlín, ¿ok? Bueno, este Mufti Husseini, los nazis lo convierten en un funcionario nazi, le dan una agencia que se llama Bureau des Gros Mufti, un presupuesto, y él con eso, él termina todo el tiempo que duró la guerra desde que llegó él, ahí estuvo, en la zona controlada por los nazis. Y fue muy influyente con los nazis, tenía mucha autoridad. Su agencia, Bureau des Gros Mufti, se encargó de mucha propaganda nazi, incitando a los musulmanes a cometer genocidio contra los judíos. Reclutó divisiones enteras de la SS para Himmler, para Heinrich Himmler, que hicieron matanzas de serbios, judíos y gitanos en Yugoslavia. Pero lo peor que hizo fue que trabajó conjuntamente con Adolfo Eichmann, el reconocido director del sistema de campos de muerte, ideando y administrando todo ese sistema de campos de muerte. ¿Okay? Todo eso. Este es el padre fundador del movimiento árabe palestino, y después de la guerra, porque no lo enjuiciaron y no lo ejecutaron, después de la guerra él lo dejaron escapar, se fue a Cairo, y ahí es donde él apadrina a Yasser Arafat, a Mahmoud Abbas y a otros adolescentes y forma al-Fatah, que se come a la OLP y que luego los presidentes gringos crean este proceso de Oslo para meterlos a estos terroristas genocidas que son la continuación de la solución final nazi a Israel. Entonces, esa es una investigación que por sí sola demuestra que el Tratado de Oslo es un ataque contra Israel. La otra investigación que también solita, sin que conocieras la otra, esta también solita es
totalmente suficiente para identificar Oslo como un ataque contra Israel es que OLP Fatah es la creadora de Irán, del Irán yihadista con el que se está peleando ahorita Israel. En los 70s, y te mando mi investigación sobre eso también, está en mi libro, pero ahorita te mando los artículos que resumen todo para que no tengas que leer todo el libro si no quieres. En los 70s, OLP Fatah se había comido como la mitad del Líbano, tenían ahí un estado dentro del estado en Líbano, y en sus campos de entrenamiento, en los 70s estuvieron entrenando y armando hasta los dientes a las guerrillas de Ayatollah Ruhollah Khomeini, preparándolas para la revolución islámica. Exacto, para la revolución islámica de 1979. Y luego, después de que triunfa la revolución islámica, Ayatollah Khomeini invita a Arafat y a Mahmoud Abbas y sus cuates para celebrar con ellos la revolución islámica, y Arafat y sus amigos le organizan a Ayatollah Khomeini, le ayudan a organizar lo que llamamos la Guardia Revolucionaria Iraní, que es el órgano que exporta terrorismo a todo el mundo, y que es la creadora de Hezbollah. Entonces, todo esto sale del movimiento árabe palestino, ¿ok? Que es una creación del exterminador de los judíos europeos, Haj Amin al-Husseini, ¿ok? Entonces, ahora, todo esto para regresar a tu pregunta, tú dices, bueno, ¿y el gobierno israelí qué está haciendo? ¿No? Bueno, pues resulta que el gobierno israelí es el que hizo todo esto, porque para meter a OLP Fatah al Estado de Israel, tenías que negociar con OLP Fatah, y eso estaba prohibido. O sea, en la política israelí, antes de 1991, había un tabú muy estricto que prohibía cualquier comunicación con estos terroristas de OLP Fatah. Ese tabú se viola por primera vez en la Conferencia de Paz de Madrid de 1991. Ahí iniciaron las negociaciones que después se convierten en el Tratado de Oslo y se firman en 93, 2 años después. Y el que inicia estas negociaciones en 1991 es nada más y nada menos que Benjamín Netanyahu, que en ese momento era subsecretario de Relaciones Exteriores, y él es el que fue a Madrid con Yitzhak Shamir, ¿ok? Y él inició esas negociaciones que luego se convierten en el Tratado de Oslo. Entonces, tú me dices, ¿qué no entienden? ¿No están preparados? No, sí, entienden todo. Los que no entienden son los ciudadanos israelíes, ¿ok? Ellos son los que no entienden, pero los gobernantes lo entienden todo. Y mira, tú dijiste que el Estado de Israel no es apartheid, y mencionaste por qué. Pero yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí hay apartheid en Israel, y te voy a dar una evidencia. Mira, quiero que veas esta fotografía. Esta fotografía que estoy poniendo en pantalla está en hebreo, en árabe y en inglés. Te voy a traducir la parte que dice en inglés. Dice, estos son letreros que se ponen en Judea y Samaria, ¿ok? Sí. Dice el letrero, este camino lleva a la área A bajo el control de la autoridad palestina, o sea, de OLP Fatah, o sea, de la organización del genocida Husseini. Dice, la entrada a este pueblo de los ciudadanos israelíes está prohibida. Es peligroso para sus vidas y es violación de la ley israelí. Entonces, dentro del Estado de Israel hay lugares en donde la ley israelí no permite que entre un israelí, que en realidad es una prohibición contra los judíos israelíes, porque si un árabe israelí quiere entrar a uno de estos pueblos árabes en Judea y Samaria, por supuesto que no le hacen nada. Entonces, en realidad es una prohibición contra los judíos israelíes. Entonces, en Israel sí hay apartheid contra los judíos. Y el apartheid lo está avalando el mismo gobierno israelí que metió a OLP Fatah, a Judea, Samaria y Gaza, ¿ok? Y que y que dice que es en contra de la ley israelí el libre tránsito de los judíos en Israel. Ahora, la otra cosa que te quiero mencionar, que también es consistente con apartheid en Israel en contra de los judíos, es que cuando un judío mata a otro judío, ese cumple toda su condena en la cárcel. No se sale
antes. Pero cuando un árabe mata a un judío, solamente tienen que esperar a que alguna de estas organizaciones terroristas secuestre a algún ciudadano judío y entonces el gobierno de Israel negocia liberar terroristas de las cárceles israelíes para recuperar el rehén. Entonces, los asesinos árabes de judíos saben que no van a cumplir su condena en la cárcel, mientras que los asesinos judíos de judíos sí. Entonces, la ley es, en Israel está a favor de los árabes, no de los judíos. Sí, y no es solo lo único, digamos, al no tener la obligación de servicio militar y cosas así. Igual, exacto, esa es otra. No creo que entre en una definición académica de apartheid. Entiendo lo que estás diciendo. No sé si es una definición académica de apartheid. Bueno, apartheid quiere decir que las leyes no se aplican igual a todos y que hay un grupo que está desventajado. Y ese grupo son los judíos. En ese punto podemos discutirlo con la mayoría de los países. Hay muchísimos países que practican el apartheid entonces, por ejemplo, aquellos que no permiten matrimonio igualitario o tienen leyes en contra de las minorías sexuales. Entiendo lo que decís, comparto lo que decís, no sé si sería tan... llegaría al punto de decir que es una apartheid, pero sí estuve en ese cartel que estás ahí porque pude pasar a Belén justamente porque no soy judío, ¿no? Y entendí que en Belén, que es una cosa que me llamó muchísimo la atención también, casi no están quedando cristianos. Belén. Ya no hay. Belén era 80% cristiano. Claro, claro. Ahora es 20% cristiano. 20, y ese es un cálculo optimista. ¿no? Sí. Ese es un cálculo optimista. Y no lo pasan demasiado bien los cristianos en Belén. De hecho, no hay escuelas públicas que respeten el cristianismo en Belén, como sí hay escuelas públicas que respetan la cultura árabe en Israel. Entonces, bueno, entonces, ahora, nada más para terminar mi punto, ya te voy a dejar hablar porque te quiero hacer varias preguntas. Nada más para terminar de contestar tu pregunta. Sí. O más bien para darle el contexto. Lo que se le tiene que preguntar a los gobernantes israelíes, y yo vengo insistiendo que todos los judíos del mundo tienen que hacerle esta pregunta a los gobernantes israelíes, es ¿por qué cuando se estaba negociando el Tratado de Oslo, nadie le explicó a los judíos israelíes de dónde venía OLP Fatah, número uno, y número dos, nadie les explicó que OLP Fatah era la creadora del Estado yihadista iraní que promete repetir el holocausto en Israel? ¿Por qué cuando se estaba negociando la entrada de esta organización que obviamente se propone cometer genocidio contra los judíos israelíes, no le dijeron a nadie de dónde venía, ni que tampoco era el arquitecto del yihadismo genocida iraní? ¿Por qué? Viene de la solución final nazi y produce el yihadismo genocida iraní. Y a los israelíes, el gobierno de Israel no les dijo absolutamente nada sobre estos dos temas, cuando les dijo, no, esta organización ahora quiere la paz y va a firmar la paz a cambio de un territorio, los vamos a dejar entrar a territorio militarmente estratégico para que ahí ellos gobiernen a los árabes. Imagínate nada más. Esto es lo que le tienen que preguntar a los gobernantes. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Bueno, pues que contesten, hay que preguntárselos. Sí. Y yo a ti te pregunto, antes de que empezara la conversación contigo, me comentaste que tú eres gay. Y yo te quiero preguntar si tú tienes algún ángulo por tu experiencia para ayudarnos a entender. No quiero decir en la comunidad gay, porque la comunidad gay es una abstracción sin sentido, no hay ninguna comunidad gay, pero sí hay organizaciones que se representan como portavoces de los gays. Y esas organizaciones siempre se ponen del lado de los musulmanes yihadistas y en contra de los judíos israelíes, o del lado de los musulmanes yihadistas en Occidente y en contra de los judíos occidentales. Cuando todos sabemos, bueno, los que sabemos un poquito sobre el Islam, sabemos que en los países musulmanes los gays están en peligro constante de una muerte horrible. Entonces, ¿por qué
los gays en Occidente están haciendo esto, o por lo menos los que están organizados para ser presuntos portavoces de los gays. Bueno, la clave está en presuntos. Digamos, son organizaciones que se pretenden representar y en general, en muchos casos, están muy vaciadas de contenido. Coincido con vos, hay personas gays en todas partes del mundo, en todas las clases sociales. Eso no significa un colectivo, excepto por aquellos temas puntuales que deberían juntarnos, que son el trabajar por nuestras libertades. Es una minoría históricamente sojuzgadas y tienen que trabajar por sus libertades. Ahora bien, una vez que esas libertades se consiguen, que se han conseguido solo en países occidentales, ¿no? Esto quiero que quede claro, solo en países occidentales, en países religiosos o con religión católica, que es la que en todo caso los países en donde esto ocurre es así, cristiana, quiero decir. Por lo demás, lo que vas a sentir es que, en general, muchísimos gays no se sienten representados, no nos sentimos representados por esas organizaciones. Para darte un ejemplo, cuando fue la ley de matrimonio igualitario, cuando se consiguió la ley de matrimonio igualitario en el 2010 en Argentina, yo escribí el libro Historia de la homosexualidad en Argentina, que en realidad buceaba en el origen del tema, tanto en la Argentina como en toda Latinoamérica, ¿no? Desde antes de la llegada de Colón a Latinoamérica, porque había prácticas hoy consideradas homosexuales en aquel momento no tenían nombre, por supuesto. Mi idea, bueno, lo que fui descubriendo a lo largo de los años y a lo largo del estudio, es que todo se debía a una dinámica de relación entre el poder y las fuerzas minoritarias. Era eso, ¿no? Al poder siempre le sirvió tener un enemigo débil contra quien aglutinar sus fuerzas. Nada aglutina más a la población como tener un enemigo en común. Y eso el poder lo supo manejar. Hasta que, más aún, cuando esas minorías no podían ni siquiera dar su nombre, ¿no? Para la Iglesia Católica, la homosexualidad era un pecado nefando. Es nefando aquello de lo que no se puede hablar. Si no se puede hablar, no existe. Listo, no hay problema. Cuando se empezó a decir, cuando empezamos a nombrarnos, es que la cosa se empezó a complicar y, bueno, finalmente pudimos empezar a pedir nuestras libertades, que en Argentina se consiguió también a través de esas organizaciones en el 2010. Pero conseguido ese primer paso y después otros que venían con ese tipo de libertades, las organizaciones se encontraron con el problema de que les quedaba poco por lo cual luchar. Homofobia. Sí, homofobia existe y va a existir y existirá siempre. Ha bajado mucho el nivel de la homofobia en los países occidentales, mucho más de lo que ¿Qué quiere decir homofobia en tu opinión, Osvaldo? Bueno, mira, y esto es algo que lo he vivido en carne propia desde muy chico y que ya no existe en ese punto. Digamos, el hecho de que cuando entra un gay a una sala, hay una mirada especial que muchas veces está cargada de odio. Esto ocurrió mucho hasta fines del siglo pasado, comienzos de este siglo. Pero la situación ha cambiado profundamente, cosa que las organizaciones no quieren reconocer porque se quedarían sin trabajo. Ok, pero si la homofobia es una mirada de odio, me parece algo realmente trivial. Bueno, es trivial porque vos no lo has sufrido. No, yo he sufrido miradas de odio, no me preocupan. Sí. Bueno, a mí puede no preocuparme que tengo 60 años, pero cuando tenía 12 años y vivía en un pueblo de 3.000 habitantes, era un problema grave. Era un problema grave. ¿Pero no pasaba de miradas de odio? No, a ver, sí, claro que pasaba de miradas de odio. Ok. Claro que pasaba de miradas de odio. Entonces, danos una definición más completa de la homofobia como había. ¿Qué es bueno, lo que había? Es que cuando vos recibís odio por algo que es inherente a tu naturaleza, no tenés cómo defenderte. No tenés cómo defenderte. Y en esto es aún más grave que en cuestiones de raza o religión. Un nene negro, cuando tiene cuando el mundo alrededor puede tratarlo mal por su color de piel, puede ir a su familia y su familia lo va a abrazar. No pasa con un niño gay. Okay. Ahí hay una diferencia. Pero la falta de contención familiar no es menor.
pero lo que estoy escuchando que dices es que hubo un cambio realmente Sí. importante, inclusive en las leyes. Entonces, había leyes que discriminaban en contra Ujú, de los homosexuales y luego estas leyes cambiaron ujú. y ahora podemos decir que en el marco legal, no estoy tan familiarizado con Argentina, pero podemos decir que en Argentina los gays ahora son iguales ante la ley. ¿Eso te Sí, parece una descripción sí, justa? es una definición correcta. Sí, sí, Ok, eso es una definición entonces correcta. lo que estoy escuchando que dices es, se logró la igualdad ante la ley, la tolerancia mejoró mucho y entonces las organizaciones que habían peleado por la igualdad ante la ley necesitaban un nuevo conflicto para Ujú. justificar su existencia. ¿Eso es lo que estás diciendo? Eso es lo que estoy diciendo y lo que se comprueba claramente cuando ves una marcha del orgullo. En las marchas del orgullo en Argentina hoy se pide contra el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que ¿La marcha de qué? del orgullo gay en Ah, Argentina, digo, ok. se pide contra el Fondo Monetario Internacional. Pero decís, perdón, son objetivos distintos. Yo no tengo nada contra alguien que quiera marchar contra el Fondo Monetario Internacional, pero no tiene que ver con los derechos de las minorías sexuales. ¿Quién agita contra el Fondo Monetario Internacional, en tu opinión? ¿La derecha o la izquierda? No, bueno, claramente la izquierda, pero esto, a ver, lo que ha pasado con muchos movimientos de liberación de derechos de las minorías sexuales en que han sido cooptadas. En Argentina fueron cooptadas por el kirchnerismo, digo, con mucho dinero. Es una lucha que les sirvió mucho, con mucho dinero, con muchos puestos, con mucho prestigio, digo, con la idea de identitaria de pertenecer. ¿No? Pero no deja de ser una cosa impuesta desde el poder hacia abajo. Bueno, entonces, ¿qué te parece a ti la siguiente hipótesis? Que lo que está pasando aquí es que la lucha por la igualdad legal de los homosexuales se hizo desde la izquierda, tradicionalmente. Eran movimientos que se identificaban más con la izquierda que con la derecha. Uh -huh. Entonces, desde ahí se hizo esa lucha y a la gente le venden como paquetes ideológicos. Entonces les dicen, esto es una lucha de izquierda, esto es una lucha de izquierda, y les dan como una lista, que todo es un paquete como articulado, y entonces, pues cuando estás en la universidad y estás escuchando estas etiquetas y el contenido de las etiquetas y decides que eres un izquierdista, entonces dices, bueno, pues yo como izquierdista estoy a favor de los derechos de los homosexuales y estoy en contra de Israel y a favor de los enemigos de Israel, porque eso me Bueno, dijo mi profe universitario, que es la izquierda. ahí ya vendríamos a una cuestión identitaria, pero antes quiero hacer una puntuación ahí. Los únicos países que tuvieron campos de concentración para homosexuales fueron Cuba y Rusia. ¿No? Y esto fue muy claro. Es cierto, en la década de 60, tanto Rockefeller, por poner un ejemplo, Bueno, como pero Che los Guevara, nazis también, los los nazis nazis también, también. pero yendo digo, a la década de 60, tanto Rockefeller como el Che Guevara eran homofóbicos. Digo, era una cuestión de época y tiene sentido. Ahora, Rockefeller no hizo campos de concentración. Estados Unidos no hizo campos de concentración para gays. Cuidado, Osvaldo. Cuidado con eso, A ver. porque Rockefeller fue el gran financiero del eugenismo. Uh-huh, uh-huh, Y el sí, eugenismo es el movimiento papá del nazismo alemán. Y el nazismo alemán se construyó en Alemania con dinero de Rockefeller y construyeron campos de concentración para los homosexuales en Alemania. exacto, exacto. Entonces, o Rockefeller sí contribuyó a crear campos. Es probable. Pero en todo caso, los casos más concretos y estatales de represión a homosexuales fueron en campos de concentración de Cuba, digamos, y hay que haber leído a Reinaldo Arenas para entender lo que es ser homosexual en un sistema comunista, o en Rusia. Bueno, pero Cuando esto no se lo han dicho a los movimientos gay, ¿o no, sí? ¿No no, lo claro que saben? no. Fíjate que cuando yo lo escribo en el libro, hablé con un viejo militante gay argentino que era del Partido Comunista, y le digo, vos fuiste a Rusia, ¿qué te dijeron? Cuando yo pregunté, me dijo en un acto raro de autocrítica de militante comunista, me dijo, cuando pregunté en Rusia cómo trataban a los homosexuales, fueron muy claros. Me dijeron, acá no existen.
Ah, Eso está en mi libro también. Por ejemplo, sin ir más lejos, Eve de Bonafini, líder de la izquierda, de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, tuvo muy mala relación con los homosexuales hasta que el kirchnerismo le abrió la puerta a la diversidad sexual porque les convenía. ¿y por qué le importaba a los comunistas la homosexualidad? Bueno, supongo que también por esa dinámica del poder. Era muy fácil tener gente, aglutinar a alguien para tener un enemigo en común débil. Mm, Le ok. sirvió. Le sirvió además Porque no, porque, pero no porque- parece, no, ujú, no parece surgir de una forma natural la objeción a los homosexuales de la teoría comunista. No parece tener un arraigo lógico obvio. materialista, decís vos. Pues no veo cómo el marxismo-leninismo naturalmente produce una animadversión hacia los homosexuales. No entiendo esa parte. Bueno, originalmente el capitalismo tampoco, y sin embargo, ahí está. Bueno, hay animadversión ha habido animadversión hacia los homosexuales en los países capitalistas, sí, pero nunca fue porque se percibiera una relación natural entre capitalismo y ese prejuicio. Simplemente era un prejuicio de la sociedad que se había Bueno, heredado desde y antes. es probable que los comunistas hayan tenido el mismo prejuicio. Lo mismo. Ok, ok. Es Eso lo. probable. Digo, la verdad que el origen es irracional. Digo, Sí, y más allá de sus ideologías, son personas. claro, por supuesto. Bueno, ok, y Y qué volviendo a lo que interesante. decías, Sí. de la izquierda como paquete que me vende la libertad sexual y Palestina todo junto, creo que lo que ha pasado es que se ha convertido en una cuestión identitaria, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, el oprimido es el gay en las sociedades occidentales, cosa que es totalmente discutible hoy, y el palestino, que sufre ser sojuzgado por los israelíes. Entonces, somos víctimas, tenemos que juntarnos entre las víctimas. Es Ok, eso. entonces me parece que Así de ignorante como suena es. Digo, no le busquemos demasiado más, ¿eh? Es así de entonces ignorante. parece ser una cuestión de la gramática social, de la gramática política. Entonces, Ujú. eh, la, lo que define la identidad izquierdista es que el izquierdista se jacta de estar defendiendo víctimas contra opresores. Independientemente de que realmente lo esté haciendo, digamos, la afirmación pública del izquierdista, lo que lo identifica como izquierdista, es que afirma estar defendiendo víctimas contra opresores. Y Más entonces, aún, más mm, aún, afirma, yo soy bueno, por lo tanto, todos los que exacto. están contra mí son malos. Bueno, ok, entonces, en el izquierdismo se definen como buenas personas porque según ellos, están defendiendo víctimas contra opresores, ¿no? Entonces hay una. Hay algo más claro que Pedro Sánchez diciendo todo el tiempo, estoy del lado correcto de la historia? Exacto, exacto. Entonces, yo me defino como buena persona porque afirmo que estoy defendiendo víctimas contra opresores. Y esa definición de lo que es una buena persona, y yo lo viví porque estuve toda mi vida, muchísimos años de mi vida adulta en las universidades. Es algo que le transmiten los profes a sus alumnos en las universidades de Occidente. Los profes Ujú, son como 95% todos izquierdistas y la mayoría de ellos marxistas. ujú. Entonces, ellos le dicen a los estudiantes, muchas veces implícitamente en la forma como hablan y en los materiales que les dan, pero también explícitamente les dicen, no, es que si quieres ser una buena persona tienes que defender a estos. Y entonces, pues, ¿quiénes son, como tú decías, quiénes son víctimas? Pues los gays, como tú bien dices, es discutible si siguen siendo víctimas, pero de todas maneras se construye así, Ujú. ¿no? Los gays, los árabes, los musulmanes, especialmente los palestinos, y entonces te dan un catálogo de quiénes son víctimas y tú tienes que estar a favor de todos Ujú. para poder mantener tu identidad de buena persona desde la definición izquierdista. Sí, pero, si sos mujer, si sos negra, si sos lesbiana, ya tenés un buen puntaje.
Si además sos judía, perdiste todo el puntaje. Eso quiere decir que, y yo he dicho esto en muchos espacios, que la gramática que se ha construido es una en la que la víctima más importante es el árabe palestino. Entonces, el árabe palestino funciona como un... no, perdón, déjame ser muy claro. La abogacía, o por lo menos la jactancia de estar defendiendo a los árabes palestinos, porque no los defienden, los atacan, pero la jactancia de estar defendiendo a los árabes palestinos funciona como una especie ¿cómo se llama? De apretón de manos secreto, ¿no? Es una especie de pasaporte, de password, de un certificado contraseña. de conducta. Un certificado de conducta, de buena conducta. Exacto, es una especie de contraseña. Si yo me jacto de estar defendiendo a los árabes palestinos, todo el mundo entiende que yo soy uno de los buenos izquierdistas. Exacto. Y no hay ningún otro tema que tenga el mismo peso. No es que están todos entendiendo que soy un buen izquierdista. Están todos entendiendo que soy bueno. Bueno, pero es que para ellos ser bueno es ser izquierdista. Bien, pero ya está. O sea, no hace falta decir bueno izquierdista. Cuando decís soy bueno, es que, obvio, porque sos de los nuestros, porque sos izquierdista, porque estás del lado correcto de la historia, como Pedro Sánchez. Y lo que es muy interesante de ese pasaporte, de esa contraseña, es que funciona con una independencia total de la investigación histórica. Entonces, no importa qué hagan los árabes palestinos y no importa qué hagan los judíos israelíes. La evaluación siempre es, el malo es el judío israelí y el bueno es el árabe palestino. Por eso tu observación de lo que pasó inmediatamente después del 7 de octubre es diagnóstica, porque el 8 de octubre y el 9 de octubre ya estaban estos izquierdistas occidentales con sus aliados musulmanes amenazando al Estado de Israel y amenazando a los judíos en las calles. Israel todavía no respondía al ataque. Quejándose de genocidio. Había quejas de genocidio israelí el 8 de octubre. Exacto. Israel todavía no se había movilizado. Y eso, por eso digo que es diagnóstico, porque inclusive cuando lo que acaba de suceder es una masacre árabe-palestina contra los judíos israelíes, la interpretación de los izquierdistas es, bueno, pero de todas maneras estamos del lado de los árabes palestinos. ¿Por qué? Porque ya los adoctrinaron a que si no están del lado de los árabes palestinos, entonces son malas personas. Con lo cual, es un círculo muy difícil de romper porque es íntimo. Esto está en las relaciones íntimas. En general, las clases medias ilustradas, la gente a la que le interesan los libros, la música, las artes en general, que tienen círculos de pertenencia, en ese círculo de pertenencia íntimo, es muy difícil romperlo. Es muy difícil decir, ¿de qué Palestina me hablas? Hubo una masacre. Digo, es muy difícil. Digo, y estoy convencido, porque aparte por experiencia propia, muchos ponen su banderita de Palestina porque hay que poner la banderita de Palestina y ya está. Y no importa. Digo, es una marca identitaria. Se me antoja la siguiente afirmación compacta, como económica. La bandera palestina es la circuncisión izquierdista. Porque la circuncisión es el rito que marca a un judío como judío. Y la bandera palestina es lo que marca a una persona como buenista, como izquierdista. Si no estás izando la bandera palestina, los izquierdistas inmediatamente sospechan de ti. Claro, es para ser sospechoso. ¿Por qué no lo pones? Entonces, antes de tener esa conversación y esa discusión, que de verdad no me importa, pongo la bandera y ya está. Y listo. Free Palestine y otra cosa. Y así nadie me ataca. Y estamos entre colegas. Y ya está. Ya. Pasemos, porque si no, empezar a discutir, no sé, tengo que ponerme a pensar, tengo que ponerme a buscar datos, tengo que ponerme a hablar. No me interesa tanto. Bueno, y esto es el funcionamiento del marxismo, porque en el marxismo, en los partidos comunistas, tienen sesiones de lucha, como las llaman, struggle sessions en inglés, y entonces en un struggle session, en una sesión de lucha, lo que hacen es que sientan a alguien
que no tiene pensamiento correcto con una bola de comisarios, ¿no? Y los comisarios le insisten que tiene que cambiar su forma de pensar para ser aceptable para el Partido Comunista. Entonces, si te desviaste en algún elemento de doctrina, te hacen una sesión de lucha hasta que estés de acuerdo, y si no, estás en peligro. Eso ocurre hoy de manera mucho más sutil, pero ocurre todo el tiempo. Por eso, quienes rompen quienes rompemos, porque yo vengo de ahí, quienes rompemos ese círculo, ejercemos un enorme acto de libertad y, lo comento con muchos amigos, la sensación de liberación que te da cuando no tenés que defender un imperio con dos escarbadientes es maravillosa. Porque empezás a dejar de pensar en lo colectivo, que se supone que es lo bueno todo el tiempo, y empezás a pensar qué es lo que efectivamente vos querés de la vida. Digo, en este punto, para mí, fue más difícil salir del closet de la izquierda que salir del closet gay. ¡Wow! Esa es una confesión muy poderosa, Osvaldo. Eso es muy común. Eso es muy común. Porque dentro de todo, digo, en el siglo XXI, porque dentro de todo, bueno, hoy no está, estoy hablando por Argentina, no conozco la realidad exacta en otros países. Hoy, y más después del 2010 con la ley de matrimonio igualitaria, que fue una ley pedagógica que enseñó y que abrió y que sacó misterios sobre cosas que la verdad que no eran misteriosas, pero que estaban siempre ahí. Digo, siempre digo, cuando en Navidad el muchacho pudo decir que ese amigo que vino toda la vida a la fiesta no es un amigo, sino que es el novio, y han vivido 20 años juntos, y todo el mundo lo sabía, pero nadie se animaba a decirlo. Bueno, cuando esto se simplificó y dicen, es así, y punto, fue mucho más sencillo. Entonces, digo, bueno, sí, perfecto. Ahora, cuando vos decís, perdón, no me parece que estas leyes redistributivas sean efectivamente justas. No me parece que estos temas que se tratan como, que la izquierda propone como solidaridad lo sea efectivamente, ¿no? Cuando decís eso y cuando empezás a desconfiar de eso, ahí tu círculo te puede mirar de otra manera y te mira de otra manera. Y es más difícil. Digo, bueno, pero eso está muy interesante, Osvaldo, porque lo que quiere decir es que la verdadera intolerancia en la izquierda occidental es hacia el amor por el pueblo judío. Eso es lo que es intolerante. O sea, eso es lo que no se tolera. Porque si tú sientes más miedo de salirte del antisionismo, como le llaman, a salirte del closet, lo que esa emoción te está diciendo es que la verdadera intolerancia es una intolerancia antisemita. Como esto me ocurrió hace mucho tiempo, cuando el tema del sionismo no estaba tan presente, no lo pondría yo en esos términos, al menos en mi visión personal, digamos, en lo que a mí me ha sucedido. Digo, pero el ejercicio es el mismo. Romper contra aquellas cosas que se dan por sentadas que vos pensás porque vos sos bueno, ¿no? Entonces, como vos pensás esto porque sos bueno, vos estás de acuerdo con todos estos postulados, que en general lo tienen las fuerzas progresistas. Cuando vos decís, miren, ese progresismo no me parece que sea un progreso, eso, que fue lo que me pasó a mí, ahí rompes un consenso que hay al respecto y hay un momento en que es muy solitario y un momento que es muy liberador. Ahora, tú dijiste algo, déjame ver si me acuerdo cómo lo dijiste. Dijiste que cuando miembros de la comunidad judía se acercaron a ti para agradecerte con mucho cariño el trabajo que ahora estás haciendo y te preguntaron, ¿por qué lo haces? ¿Por qué nos estás defendiendo? Tú reaccionaste, a ver si entendí bien, tú les dijiste algo así como que, no, pero es que yo lo que estoy defendiendo es la civilización occidental, algo así les dijiste. Estoy defendiendo el mundo que yo quiero, en el que quiero vivir, ¿no? Y eso me suena mucho a un lema que yo siempre defiendo, que es que la defensa, el combate al antisemitismo es lo mismo que la autodefensa occidental. Sí. ¿Por qué?
porque siempre que se generan estos movimientos antisemitas, vienen por todos nosotros. Cuando los nazis tomaron el poder y empezaron a hacer sus desgracias contra el pueblo judío, también estaban asesinando, asesinaron entre 5 y 6 millones de judíos y más de 70 millones de goyim, de no judíos. Y a los no judíos que no mataron, los esclavizaron a todos en la zona que controlaban los nazis, ¿no? Entonces, y esto es lo que se repite siempre. Ahorita son los antisemitas yihadistas los que están directamente haciendo sus masacres de judíos, y esos antisemitas yihadistas, por ejemplo, tú vas a Qatar, que es el padrino de Hamas, y en Qatar hay, no sé si ya te educaste sobre esto, pero en Qatar hay casi 2 millones de esclavos, y no son judíos. Son esclavos que vienen de Filipinas y de Malasia y de distintos lugares. De alguna manera se hicieron los estadios del Mundial. Exacto. Y entonces, los mismos que están organizando masacres de judíos, igualito que en el siglo XX, están esclavizando a los no judíos. Sí, sí, eso lo tengo muy claro. No me parece que lo que empiece con los judíos termine con los judíos. Eso es como muy evidente. Por eso creo que Israel es la avanzada, ¿no? Y el puesto de defensa que tenemos en Occidente sobre la barbarie. Y en ese punto, creo que nosotros, que no somos judíos, debemos, lo decía el otro día a un grupo de judíos, tenemos que agradecerles profundamente el trabajo que están haciendo por nosotros, porque están poniendo su tiempo y su vida, y la vida de sus hijos y sus bienes, para defender estos valores. Si Israel cae, vamos a caer nosotros. Eso está muy claro. Clarísimo. Y en ese punto, lo que a mí más me enoja muchas veces es la respuesta de Occidente, que es cuanto mucho tibia, pero ni siquiera, y muchas veces boicoteando esos intentos de Israel por salvarnos a todos. Eso son muy, muy claros. Defender a Israel no es defender solamente a Israel, es defendernos nosotros. Por supuesto. Osvaldo, hemos llegado al final de esta conversación, pero yo espero sinceramente que no sea la última, porque me pareció súper interesante todo lo que dijiste. Me encanta tu energía, tu centro moral, tu honestidad, porque obviamente a ti lo que te importa es decir la verdad y no estar izando la bandera que conviene en el momento oportuno, sino simplemente decir la verdad. Entonces, te agradezco tu trabajo a nombre de todos los occidentales que queremos revivir los valores judeocristianos que produjeron la civilización occidental moderna, que están basados en el amor al prójimo. A nombre de todos nosotros, te felicito, te agradezco el trabajo que estás haciendo, te quiero alentar a continuar, no dejes que te intimiden, y espero que podamos tener otras conversaciones en el futuro. Bueno, en principio muchísimas gracias por haberme llamado. No creo que me intimiden a esta altura del partido, porque uno viene curtido al respecto. Te invito y le invito a todos a seguirme en el canal de YouTube, es Planeta OB, o ponen Osvaldo Bazán y me van a encontrar, en donde suelo tratar estos temas, además de otro, porque por suerte en mi vida tengo muchos puntos de interés, ¿no? Entonces, sí, fue lo que vi. Sí. Entonces, como no sé cuánto tiempo pasamos en la Tierra, el tiempo que pase acá, quiero interesarme por las cosas que pasen acá en mi tiempo. Gracias, Francisco, y un saludo a toda tu gente. Amigos, por favor, visiten el sitio de Osvaldo y regresen aquí a Management of Reality, pero ahorita denle like, subscribe y por favor compartan mucho estas conversaciones, porque ayudan a iluminar a todos nuestros hermanos occidentales y unirnos en la defensa de un occidente libre, tolerante, en donde todos somos iguales ante la ley, todos estamos protegidos por la ley y no le hacemos caravanas a ningún movimiento que quiera retirarnos nuestros derechos y libertades. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.